Hola, voy a explicar el mapa mental realizado sobre el libro Historia Secreta Argentina, escrito por Iván Carrino. En el primer capítulo habla sobre el círculo rojo, en donde estipula de que es un poder detrás del poder del presidente. También estipula de que maneja la economía y las demás decisiones del gobierno. El Estado profundo no figura en la Constitución y opera por detrás del gobierno. En principio se los combatía para que no existieran, pero luego se les terminó dando legitimidad. Está compuesto por los empresarios que no quieren competencia, ya que les achica el margen de ganancia y los obliga a innovar. Por otro lado tenemos los sindicatos. Estos se ocupan de las negociaciones sobre el salario entre las empresas y los empleados. Son verdaderas organizaciones de dinero y poder. Los políticos son los responsables de la economía y de la sociedad argentina. Tienen que ocuparse de la desigualdad, de la pobreza, pero además estos tienen intereses egoístas porque no siempre persiguen el bien común. Buscan maximizar su poder, los votos y el presupuesto. Desde mi punto de vista, los medios de comunicación también forman parte de estos grupos de poder, ya que la comunicación es necesaria para el conocimiento y el dominio del medio ambiente de la sociedad. Cuando la información está en manos de los pocos, se puede utilizarla para el dominio de los muchos, hurtándoles así el conocimiento de la realidad social. Por eso, la información es poder. En el capítulo 2, el autor se realiza la pregunta: ¿por qué no fuimos a Australia? Ya que este país creció mucho en la economía gracias a su exportación y la producción. En cambio, Argentina pasó por muchas crisis. Sin embargo, desde los años 1800 a 1914 creció la economía gracias al respeto por los derechos de propiedad, los recursos naturales y también la mano de obra. Esta época se denominó relativamente liberal porque estaba abierta al comercio y los inmigrantes. Luego de este periodo volvimos a caer porque el gobierno tenía más gasto público que ingresos. El peronismo fue uno de los periodos donde más desmesuras hubo. Juan Domingo Perón fue el primero en llevar la inflación por encima del 50% anual. También estatizó el Banco Central. Todas estas políticas fueron nocivas para el crecimiento económico del país. La inflación es la peor enemiga a la que se le sumó el control de precios, porque estas medidas afectaban a los consumidores y comerciantes, destruyen los incentivos para producir porque comprimen la rentabilidad. El neoliberalismo de Menem fue un fracaso y culminó con la crisis del 2001. Al tiempo se instauró el plan de convertibilidad, que al fijar el tipo de cambio y restringir la emisión monetaria, logra controlar la inflación por un tiempo. Pero el desequilibrio fiscal no se pudo resolver de manera definitiva. Por eso Duhalde suspende su vigencia, generando un aumento de desempleo y un salto del tipo de cambio. Con el fin de la convertibilidad, Néstor Kirchner y Cristina vuelvan al peronismo. En el capítulo 3 se dedica justamente a hablar sobre el kirchnerismo. En cuanto a su relación con el Estado profundo, los empresarios sostenían de que el problema de la Argentina era el tipo de cambio y la moneda. Entonces el kirchnerismo les encomienda al Banco Central a sostener un tipo de cambio competitivo. También se prohíbe indexar las tarifas en los servicios públicos. Los sindicatos se vieron beneficiados con políticas activas como estímulos a la demanda, también presionan a las empresas para que estos pagaran. Los sindicatos y los industriales apoyaron la salida de la convertibilidad y también al gobierno kirchnerista. El econopopulismo se dividía en 4 etapas. En primer lugar tenemos el auge, en donde la economía se recuperó con fuerza, el desempleo bajó. Luego tenemos la segunda etapa, que es cuello de botella, en donde hubo una reducción del superávit fiscal. El gobierno emitía pesos para poder comprar dólares. La inflación acá sí fue un problema. La tercera etapa es la crisis. La inflación fue muy alta. Esto hizo que la gente buscara protegerse y compró dólares. Pero en el 2011 el dólar subió de manera acelerada y el banco intentó impedirlo. Y en la cuarta etapa vamos a decir respecto de que esta se denomina tercerización del ajuste. Las opciones eran pocas. O se lograba este ajuste o se profundizaba el modelo. La culpa no fue del gobierno actual, sino del descontrol monetario anterior que buscó taparse con los controles de precios. El cuarto capítulo hace referencia a la pregunta ¿cambiamos?, ya que es la época en donde asume Mauricio Macri a la presidencia. Lo mejor que hizo fue darle fin al cepo cambiario, ya que esta tenía dudosa legalidad. Atacó a la propiedad privada porque prohibió comprar dólares para atesoramiento. También no logró cuidar lo que sería el precio del dólar y no evitó la devaluación. O sea, de que su resultado fue el estancamiento de la economía. Teniendo en cuenta de que el problema argentino es producto del gasto público,
lo que llevó a un déficit a un nivel muy alto, lo que va a ayudar a poder superar, a poder crecer, es bajar los impuestos, o sea, reducir el gasto. La pregunta que el autor se realiza es, ¿será Macri el Ronald Reagan argentino? La economía argentina es muy parecida a la norteamericana del año 70, entonces Macri lo que va a buscar es bajar la inflación, quitar los cepos de la economía, bajar la presión tributaria. Si logra todo esto, entonces se puede decir si Macri tuvo éxito o no en su presidencia. Desde mi punto de vista, a lo largo de la historia la República Argentina atravesó por diferentes crisis políticas que sin duda impactaron en lo económico. Cada gobierno venía con su plataforma de trabajo y decisiones tomadas con intereses mezquinos, que en definitiva perjudicaban a la población más vulnerable, porque las decisiones adoptadas beneficiaban generalmente al que más tenía. Los gobiernos populistas, por su lado, tendían a proteger al menos favorecido con políticas sociales que contenían medidas económicas que ayudaban al más necesitado, pero justamente el costo político y económico muchas veces era muy alto, por lo que considero de que cada sistema político busca llevar a cabo planes egoístas, sin importarle demasiado el bienestar de aquellos que lo votaron. De allí la enorme pobreza y desigualdad que se dio en todos los tiempos en nuestro país. Saludos.